Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de la incansable batalla histórica que se ha estado librando por muchos miles de años para encontrar la forma de llevar líquidos. Entonces, lo que se había querido pues descubrir o simplemente solucionar era una manera de contener bebidas en pequeña porción dispuestas al consumo humano, ¿sí? Para ser tomadas. Entonces, todo esto nos manda a una palabra en específico, o una traducción más bien, del latín antiguo, que es vasum, y lo que quiere decir es cualquier recipiente cóncavo independientemente de su uso. ¿Sí? Entonces aquí nos está limitando a la forma, no tanto a su función, pero ya de eso se hablará después. Para este tipo de función se habían estado usando pues lo que son jícaras, gauges, hojas de plátano, incluso tallos leñosos. Entonces, como se podrán estar imaginando, no hay como que una especie de inventor en específico o el nombre de una persona que haya ideado esto, dado que es un elemento que cubre una necesidad primaria. Entonces, tenemos que hablar, pues ya de alguna manera, del hombre primitivo. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre primitivo? Aunque sea pues una mera suposición, pues hizo un cuenco o una copa con sus propias manos, sí, así con las manos para de esta manera poder tomar agua. Se tiene este elemento romano del siglo III y ya pues haciendo un gran salto temporal, pues llegamos al año 1908, en donde Hugh Moore, junto con la ayuda del doctor Samuel Crumbin, idearon este elemento, pero en su forma desechable. Aquí nos estamos saltando pues varios tiempos o varias eras, por así decirlo, porque no se tiene una especie de inventor, sí, como ya les mencioné. Hay distintos tipos de materiales, obviamente algunos se usaron primeros que otros, pero ya eso es meternos más que nada en la historia del material en sí y no del elemento, sí. Para todo esto y lo que viene siendo pues importante de este video es que su pues construcción de cierta manera fue gracias al hombre primitivo al usar las propias manos para hacer un cuenco o una copa. Sí, todo esto para poder pues beber agua y no morir de sed. Para lo que con el paso del tiempo nos otorgaría este objeto que conocemos hoy en día como el vaso. Entonces, la forma. Pues el vaso tiene una forma no estrictamente que se deba de seguir siempre, pero la forma realmente se encuentra definida por la función. ¿Sí? Algunas personas podrían decir que simplemente pues un cilindro que tiene la parte superior destapada y no se encuentra totalmente sólido, sino que sus paredes tienen un grosor, incluso la base, pero ya de esta manera pues el cilindro puede cambiar un poco en la parte inferior, en la parte media, en la parte superior, grosor de las paredes, grosor de la base, si tiene alguna especie de cubierta, si se necesita algún aditamento para usar el vaso. Como estaremos hablando en los próximos minutos, hay muchas variables o muchas formas que puede tener el vaso para los distintos tipos de bebidas o aditamentos con los que se puede usar. Pero en sí, pues viene siendo un elemento, cualquier cuenco o copa, como ya les he mencionado, que pueda almacenar por algún periodo de tiempo y para el consumo humano, pues un líquido. ¿Sí? Es aquí en donde ya ahora sí entramos de lleno a los distintos, y son varios, tipos de categorías que tienen pues los vasos. Las más generales vienen siendo vaso corto, largo y chupito, ¿sí? Pero también tenemos lo que son medidor para lápices, reciclable, cubierto y con pajita o popote, y también el modelado 3D. ¿Sí? Esto ya como algún tipo de categoría muy externa para el uso en sí del vaso. En esta parte se debe mencionar en específico que el vaso, así la palabra vaso, no tiene una medida oficial. Más adelante vamos a ver una serie de categorías que pues demuestran lo contrario, ¿sí? El nombre o el uso que se le da al vaso depende en sí del volumen que puede albergar, ¿sí? Entonces, como se podrán imaginar, dependiendo del lugar en donde se encuentren o pues materiales, formas y demás, pues podrá o no el vaso estar definido por el volumen que va a contener. Pero pues ya esos son otros tipos de especificaciones. Entonces, morfológicamente hablando,
los vasos son muy variados y pues incluso algunos han llegado a ser considerados lujosos otra vez por el material con el que fueron hechos. Pero aquí manteniéndonos con los tipos de vasos y sus categorías, tenemos pues un listado de otras clasificaciones de vasos. Algunas de ellas siendo caña o pinta, té helado, té o con doble onda, tambor, frío o estriado, cerveza o pilsner, cordial, zombie o cubata, highball o cóctel, smile, old fashioned, on the rocks cocktail, shot o chupín, shooters o un tiro y Collins. Sí, estos son otro tipo de categorías de, pues para diferenciar el vaso. Pero aquí ya, si nos damos cuenta, es también tomando en cuenta lo que se va a beber. Sí, no siempre va a ser agua, algunas veces va a ser té, incluso cerveza o algún tipo de alcohol o licor. Dentro de todo esto, pues ya llegamos al tipo de categoría que le da un nombre o una clasificación dependiendo de su volumen. Y aquí tenemos el de 30 mililitros, chupito, 100 mililitros, chato, vaso de vino, 200 mililitros, vaso. Sí, aquí sí hacen la distinción de que el de 200 mililitros simplemente se llama vaso. Entonces este viene siendo como que su unidad de medida. 300 mililitros, vaso de tubo o estrecho y alto, vaso on the rocks o ancho y bajo. De 450 a 550 mililitros, vaso de pinta o con engrosamiento en parte superior, vaso de Ciora o recto y ancho. Y de 750 a 1000 mililitros es mini o magrio, Cashi o La Rioja País Vasco, litro y cubalitro. Y aquí pasamos a la parte de materiales. Aquí, como ya pues les mencioné al principio, el primer material o el primer vaso por excelencia, sí, ya sin tener que meternos muy a fondo con el material, pues son las manos en sí. Fue el primer elemento que fungió como pues la primera copa, cuenco o vaso que usó el humano, ¿sí? Ya después de eso, pues también tenemos una gran variedad de materiales, que todo esto ha sido a través de la historia. Algunos de ellos siendo cuernos, cáscaras, madera, alfarería, cerámica, papel y o cartón, barro vidriado, metales y aleaciones, vidrio y o cristal, biodegradables y plásticos. Sí, entonces como podemos ver hay una muy amplia variedad de materiales que se han prestado y han funcionado para dar la forma del vaso, sí, para poder hacer este elemento tan importante que pues así como muchas veces deben de estar considerados muchos otros elementos que probablemente toquemos en otros videos, el vaso es uno de esos objetos o cosas que parecen que, bueno, no parecen, sino que como no están compuestos de partes mecánicas, no funcionan con electricidad, no requieren pilas o no tienen un mecanismo muy complejo. Parece ser que la función o la acción que llevan a cabo, pues no es importante, así que no es la gran cosa. Pero pues véanlo de esta manera, sí, es el objeto, independientemente del material o la forma, que nos permite tomar agua, sí, ese líquido vital que nos mantiene con vida, así que mantiene con vida pues a gran parte del planeta, no nomás a nosotros, sino a muchos otros pues seres vivos, animales, plantas. Entonces, es este elemento que fue ideado para nuestra comodidad, para nuestro consumo del agua. Entonces aquí hay algo muy importante que resaltar. En muchas ocasiones la importancia de un elemento no viene en tanto del elemento en sí, sino de la acción que va a desempeñar. Aquí la acción también no suena muy aparatosa, es llevar, albergar, conservar, almacenar, sí, todos esos verbos. Pero ¿qué
es lo que va a albergar, a llevar, a conservar y almacenar, pues nada más y nada menos que agua o cualquier otro líquido. Sí, enfocándonos en el agua porque viene a ser el más importante de todos. Entonces, esto es una observación que se debería de tener en cuenta con pues todos los demás objetos. La función es pues prácticamente lo más importante de todo. Pero ¿a qué va a ser aplicada la función o con qué va a ser aplicada la función para nuestro beneficio? Muchas veces es ahí donde radica la verdadera importancia de una cosa o de un objeto. Y siguiendo, tenemos lo que es la relevancia, la importancia y la trascendencia. ¿Por qué es, pues, digno de ser mencionado? Pues básicamente porque manifiesta una formalidad o la materialización de un concepto muy abstracto, sí, de llevar agua, lo que en otras palabras podría ser concebido como la racionalidad instrumental, sí, es un instrumento que más allá de estar formado a base de un material, tener una forma y desempeñar una función, fue un objeto que solucionó toda una problemática que se tenía en la mente, sí, no simplemente para una persona, sino para cualquier persona. Este elemento nos da agua, nos da líquidos, ¿sí? Nos ayuda a mantenerlos con alguna forma y en algún lugar para después poder ser consumidos. Entonces, esto a quién beneficia, pues prácticamente a cualquier ser humano. Si no hay ningún tipo de distinción. Como con muchos otros objetos, pues también hay una cierta, pues, o ciertas variables con lo que respecta a su nombre. En algunos lugares conocido como vasija o simplemente recipiente. Y también encontré que en algunos sitios es reconocido muchas veces como pocillo o pocillos, ¿sí? Para su plural. Como se podrán estar dando cuenta, pues el vaso ya va más allá de simplemente pues un objeto. Tiene bastante peso cultural porque es un elemento pues en común entre varias culturas, es un código cultural muy importante y pues así como ya hemos visto en algunos otros elementos, supera la barrera de lo físico, de lo tangible y se va a lo abstracto, a lo intangible. ¿Y esto por qué? Porque también ha venido a formar parte de nuestro lenguaje. Por ejemplo, algunas frases en las que es usado, que una de ellas es ahogarse en un vaso de agua, significa hacer pues mucho alboroto o mucha preocupación acerca de un problema muy pequeño. Y también la gota que derramó el vaso, que hace alusión a pues un evento o una circunstancia que ya hizo colmar la situación de una persona, de una organización, de un grupo de personas, de un país o de algo que se llevaba de alguna manera constante o calmada de alguna manera. Y bajo este mismo hilo se debe de mencionar que pues aquí hay algo muy curioso. Pasa de lo tangible a lo intangible y después, de cierta manera, gracias al lenguaje, vuelve a lo tangible. ¿Y esto por qué? En los idiomas inglés, alemán y francés, la palabra vaso viene a ser conocida de la misma manera como la traducción de la palabra vidrio. En inglés viene siendo glass, no me sé su traducción en alemán o en francés, pero aquí vamos a ver un detalle muy específico de cómo es que vino a ser muy importante el vidrio, y pues lo sigue siendo hoy en día, el vidrio en ya ahora sí que la producción en masa de este elemento, el vaso. Entonces aquí ya gracias a este tipo de palabras en inglés, alemán y francés, pudiéramos localizar o de cierta manera ubicarnos en algún periodo muy específico de dónde es que salió esta palabra o gracias a qué industria o a qué descubrimiento fue que salió esta palabra en Estados Unidos o Inglaterra, ¿sí? Todos los que hablen pues el idioma inglés, en Alemania y también en Francia. Sí, esta es una evidencia más de cómo es que un elemento, un objeto o una cosa de esta categoría llega a romper varias barreras y no simplemente se queda pues concebida dentro de lo físico. Por este video es todo. Nos vemos luego.